Esta es una parte de la historia de una mujer que llegó a ser primera dama de la nación y que por opinar, discrepar y por aspirar a un cargo político fue duramente violentada en sus derechos humanos básicos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bianca y tal vez no es el mejor lugar ni la mejor iluminación, pero te prometo una gran historia. Y es hoy el día que llegamos a la segunda parte de la historia de la ex primera dama Susan Higuchi. La verdad, me he esforzado un montón, he hecho líneas de tiempo, corroboración de información, he dejado incluso hasta dormir algunos días porque entre el trabajo y ayuda en la casa a veces pues no queda tiempo. Pero lo he hecho con muchísimo cariño debido a que ya somos más de 500 personas en este espacio de YouTube donde podemos expresarnos siempre con fuentes de información confiable y queremos cambiar las cosas para no repetir los errores del pasado. Entonces de verdad les agradezco por cada vez que he compartido, por cada vez que han dado like y gracias por sumarse a este espacio. Ahora sí, vamos a empezar con la segunda parte del video. Si no has visto la primera parte, por favor te la dejo aquí arriba para que la veas y disfrutes muchísimo más. Te prometo una historia no solamente buena, sino intensa. Si te gusta mi arete de género femenino, por favor suscríbete e invita a otras personas a que lo hagan. Ahora sí, continuamos. Seria denuncia hizo hoy la esposa del presidente de la República, señora Susana Higuchi de Fujimori, al señalar a uno de sus familiares políticos de lucrar con la ropa donada para las familias damnificadas del norte del país. Escuchemos. Nos quedamos en el año 1992, en el cual Susana Higuchi denunció abiertamente actos de corrupción por parte de los familiares de su esposo Alberto Fujimori. Y también donde menciona que en ese año fue torturada en las instalaciones del CIE, conocido también como el Pentagonito. Pero antes de continuar con lo que sucedió en los otros años, es importante hacer dos tipos de análisis para entender por qué Susana Higuchi aún no rompía la relación con Alberto Fujimori ni él con ella. Y el primer análisis es el histórico. Nos encontramos post autogolpe de Estado. Según el libro de Carlos Iván de Gregory, el autogolpe no le gustó para nada a la comunidad internacional, debido a que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la OEA, unos añitos antes, en 1991, había aprobado la Declaración de Santiago, que se llamaba así por ser una respuesta simbólica a lo que sería el restablecimiento de las democracias latinoamericanas. Y claro, en esa resolución se declaró que no se permitiría ningún tipo de régimen que no sea democrático en la OEA. Entonces, claro, el autogolpe básicamente violaba la Declaración de Santiago. Es por eso que días después del episodio de disolver, el 13 de abril de 1992, los cancilleres de la OEA se reunieron en Washington y rechazaron unánimemente este autogolpe y solicitaron el restablecimiento inmediato de la democracia. Fujimori, cediendo ante la presión internacional, va corriendo en mayo a la Asamblea General de la OEA en Barbados y en esa reunión acepta convocar a elecciones para un nuevo Congreso Constituyente. Ahora, se quedó en esa misma reunión que tanto las elecciones para el Congreso como las municipales pendientes como el referéndum para una nueva constitución debía ser a través de un diálogo con la oposición. Sin embargo, el gobierno de Alberto Fujimori se las ingenió para imponer cronograma y condiciones. ¿Por qué? Debido a la oposición que estaba muy fragmentada y también a la opinión pública que se encontraba a favor de su presidente. Además de esto, hay que sumar la vista gorda de la propia OEA y Estados Unidos, puesto que si bien reprobaban el autogolpe, estaban de acuerdo con la política económica y pues taparse los ojitos un ratito no hacía daño a nadie. Además, la empresa privada se encontraba haciendo activismo a favor del gobierno de Fujimori, debido a que si bien fue dictatorial la medida,
ponía las reglas claras para un sistema económico neoliberal y en cuanto les brindaran seguridad y un mercado, ellos apoyarían la medida. Total, la democracia entraría como generación espontánea por añadidura. Y así, súmenle el apoyo de las Fuerzas Armadas, de su secuaz Vladimiro Montesinos y también de los tecnócratas que eran el personal favorito para las organizaciones internacionales. Un mes antes de las elecciones ocurre algo que conmocionará a toda la población peruana, y es que el endiosado presidente Gonzalo, un 12 de septiembre de 1992, es capturado por el Grupo Especial de Inteligencia GEIN. Y claro, Fujimori se entera de esto y regresa de pescar en Iquitos y se gana todos los aplausos y la aprobación popular. Es por ello que en las elecciones del 22 de noviembre del mismo año, su partido o su agrupación política Cambio 90 Nueva Mayoría obtiene el 49% de los votos, lo que le da efectivamente mayoría en el Congreso, y una de sus principales misiones de este Congreso Constituyente Democrático era aprobar una nueva constitución. Un dato curioso es que acaban de cambiar su régimen de prisión preventiva por arresto domiciliario. Jaime Yoshiyama fue el presidente del Congreso Constituyente Democrático. Qué ironías, ¿no? Un día eres congresista y el otro día vas a la cárcel. Y el segundo análisis muy importante de hacer es sobre el perfil de Susana Higuchi. ¿Por qué? No sé si ustedes habrán escuchado esta famosa frase de Sartre: somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros, y que básicamente pues refleja de que muchas de nuestras acciones y manera de ser están condicionadas hasta cierto punto por la sociedad en la que nacimos. Y efectivamente, para entender las motivaciones en el actuar de Susana Higuchi y por qué no se divorció antes de su esposo Alberto Fujimori, es porque ella era una mujer en un Perú hace 30 años machista, era religiosa, conservadora y provenía de una familia japonesa donde la lealtad y la unidad son muy importantes. Y sumarle también que era madre, o sea, no solamente podía pensar en ella, sino también en lo que era mejor para sus hijos. Es por eso, y esta es mi opinión personal, que creo que Susana Higuchi prefería ser una oposición cercana, pero desvinculando sus ideales y valores políticos de su relación. Pero veremos que esto no será así. ¿Usted se separó enamorada de Alberto Fujimori? Sí. Con estos dos análisis en nuestra mente pasaremos a la reconstrucción de hechos desde 1993 hasta la actualidad. Ahora, toda mi fuente de información, como siempre sabes que te las dejo en la cajita de descripción. Y empezamos en el año 1993 con un matrimonio ya en crisis, pero Susana Higuchi decide darle un voto de confianza, el último voto de confianza a Fujimori, prestándole un poquito más de $1 millón, sumado a los intereses, claro está. Ahora, Fujimori al parecer le pidió ese dinero prestado para financiar su campaña. Días después, el 23 de diciembre, la secretaria de Susana Higuchi, Sara Rengifo García, sería detenida contra su voluntad y llevada al sótano de la Dirinkiri, donde sería interrogada más de 7 horas con el propósito de sacarle información que inculpara a Susana Higuchi de tener documentos secretos o confidenciales del Estado, lo que hubiese costado que se la llevaran a la cárcel. Su secretaria no dijo nada. Así de tensas estaban las cosas. Es por ello que en 1994 el matrimonio termina de desmoronarse y Susana Higuchi decide tomar la realidad por las riendas. Y adivinen qué, decide postularse a la presidencia del Perú. Se cansó de tratar de ser una oposición
confiable y cariñosa que quería más bien ayudar a su marido, si lo podemos poner en palabras, y decidió alejarse de Alberto Fujimori. Primero continuando con denuncias de corrupción que esta vez involucraban a 2 ministros y una viceministra. Al final, estas denuncias de corrupción pasaron por la fiscalía y como sabemos que no era muy neutra la justicia en ese momento porque el asesor Vladimiro Montesinos tenía muy buenos contactos, la fiscalía declaró que las pruebas no eran suficientes para inculpar a estos funcionarios. Aunque la estocada final lo daría la pugna por el poder. El 10 de agosto de 1994 será el día en que Fujimori comprobaría las intenciones políticas de su entonces esposa Susan Higuchi, puesto que ese día se publicó la legislación que regiría para las elecciones de 1995, que fue elaborada por el Jurado Nacional de Elecciones y aprobada por el Congreso. ¿Cuál había sido el problema? Que uno de los artículos incluía la prohibición de que tanto familiares cercanos del presidente como su cónyuge postulasen ni al Congreso ni a la presidencia. Una ley no constitucional que es la que da las bases de la democracia en una nación, sino a través de una ley de menor rango no me dejan postular a la presidencia y luego, posteriormente, mediante otra ley también inconstitucional, no me dejarán postular a una curul en el Congreso. Esta ley fue tan obvia que en ese tiempo la prensa y la opinión pública lo conocía como la Ley Susana, porque se había hecho pensando en las posibles aspiraciones políticas de Susana Higuchi. Es decir, con esta ley le dieron ban a Susana, la sacaron del grupo de WhatsApp, la querían quitar de la competencia. La estrategia del gobierno ha sido borrarnos de la carrera antes de emitir un juicio sobre la ley Susana. En esto sí, fallaron el Poder Judicial, no hay Tribunal Constitucional, el Congreso, el Poder Legislativo. Susan Higuchi, antes de que se promulgara esta ley, envió alrededor de 80 cartas al Congreso para que por favor no aprobaran estos artículos por ser inconstitucionales, ya que la Constitución del 93 no presentaba tal impedimento que violaba sus derechos civiles y políticos. Sin embargo, el Congreso la choteó y ella, en modo de protesta, sumado las denuncias de corrupción más la ley Susana, decidió abandonar el hogar conyugal. No solamente su esposo estaba en contra de ella, sino también instituciones del aparato estatal. Con esto queda demostrado que la corrupción y el abuso del poder están dominando. Fujimori le pide amablemente que Susana vuelva. Y ya saben, si su ex les dice que por favor regresen, tienen que hacer como la paltita emocionada. Por favor, amiguitos, distancia. Sin embargo, en la quincena de agosto, Susan Higuchi, ya habiendo regresado a Palacio de Gobierno, denunciará que no la dejan salir y que incluso habían soldado las rejas para no dejarla que se comunique con la prensa ni la ciudadanía, pues en general. Es aquí que muchas organizaciones feministas y abogadas también deciden apoyarla a través de acciones legales como habeas corpus y también con amenazas de demandas en materia civil, debido a que Fujimori hace un mes nomás había sacado la ley sobre violencia doméstica. Entonces, imagínense un presidente que un mes antes saca una legislación sobre un tema de protección a la mujer y un mes después está encerrando a su esposa en palacio como una manera de castigo por haberse rebelado tanto a su régimen como ante él mismo.
La puerta por la que la primera dama venía recibiendo visitas permaneció cerrada todo el día. El motivo, desde el interior de Palacio, la habían sellado con soldaduras. Además, se colocaron 2 camiones bloqueando el acceso y nadie daba explicaciones de dónde y cómo despacharía a la señora Susana. La vigilancia en la Plaza de Armas se redobló en efectivos y el carro rompe manifestaciones circulaba amenazante. Oficialmente, algunos miembros de la policía mencionaron que la facilidad con la que las feministas visitaron ayer a Susana Higuchi incomodó al presidente Fujimori. Las feministas presentan recurso de habeas corpus en favor de Susana Higuchi para el cese de restricciones a su libertad individual. Las organizaciones que hemos presentado este habeas corpus somos organizaciones que trabajamos en defensa de los derechos de la mujer desde hace más de 15 años. Esta privación de libertad será confirmada en la Comisión Towson del Congreso en el año 2002. Cabe aclarar que después de este incidente a Susana Higuchi no se le permitirá ver a sus hijos, quienes se quedaron con su papá en el Pentagonito, y que ella adecuará su academia Wisconsin como su nuevo hogar. No podía ni siquiera rodear con carro el entorno de Palacio. ¿Usted trataba de ver a sus hijos? Sí. ¿Y cuál era la respuesta? Nada, me encañonaba. Por teléfono no me pasaban. Era realmente increíble y duro. Y llegamos así al quiebre. Susana Higuchi en un mes había tildado a su esposo de tirano, de mantenerla encerrada, de infligirle violencia física y psicológica y no permitirle ver a sus hijos. La paciencia de Fujimori, como siempre, llegó a su límite. Intolerante a las críticas de la oposición, tanto en la política como en el hogar, decide separar un 23 de agosto a su esposa Susana Higuchi del papel de primera dama de la nación y también retirarla de la presidencia de la Fundación por los Niños del Perú. Sin dudarlo, Fujimori decide dar este cargo a su hija Keiko, que tenía en ese momento 19 años de edad y había tomado partido por el padre claramente. No se puede ceder al chantaje ni a la intimidación, vengan de donde vengan. He decidido por ello separar a mi esposa de la función de primera dama. Según el autor de Gregory, voy a leer, estas acciones demostraban no solo la mezquindad personal de Fujimori, sino la venganza del macho con la hembra que no sabe cuál es su sitio. Susana Higuchi solicita providencias de pacificación. Utiliza la ley de violencia familiar que fue promulgada por el presidente en diciembre de 1993. En septiembre, Susana Higuchi ya sabía que con Alberto Fujimori no se podía jugar a las medias tintas y lo demandó para que cesen todos los actos de violencia psicológica y moral contra su persona. De hecho, aquí también las abogadas feministas la ayudaron, entre ellas Violeta Bermúdez. Cabe aclarar que este proceso fue desestimado, después fue apelado y hasta ahora, según fuentes periodísticas, se encuentra inconcluso, perdido en el tiempo. El 13 de septiembre, agárrense, Susana Higuchi le pone el visto al Jurado Nacional de Elecciones e igual declara que postulará a las elecciones generales del 95 al cargo de presidencia del Perú, lo cual dejó asombrados a todo el mundo por las fuertes declaraciones que dio en la conferencia de prensa. Mírale tú mismo. El día de hoy, acá y ahora, delante de ustedes, señores, me lanzo. Ante tanta corrupción, ante promesas incumplidas, me siento en la obligación moral de hacer frente a una cúpula cerrada y cumplir compromisos que asumió mi esposo, continuando su labor positiva, pero con la transparencia que el Perú se merece. Cabe
resaltar que Susana Higuchi postularía con un nuevo partido del cual ella era líder, Armonía Siglo XXI, y que fue una de las primeras personas que le tiró dedo a Vladimiro Montesinos, mencionando que este asesor en realidad era una persona que tenía gravísimos antecedentes defendiendo a narcotraficantes. Intensa, ¿no? Intensa. En octubre, Susana Higuchi y su partido quedarán fuera de las elecciones generales del 95. ¿Por qué? Porque supuestamente su agrupación política, Armonía Siglo XXI, no había llegado a completar las 100.000 firmas necesarias para su inscripción. Susana Higuchi, muy molesta, declarará que hay un complot en su contra que corre por parte del SIN, del Servicio de Inteligencia Nacional, que desapareció los disquetes para completar las firmas e impedir su inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones. Pero ella se quedaría con los brazos cruzados. Pues no, el 22 de octubre declarará que postulará para ser congresista con una alianza electoral Armonía Frempol. El Jurado Nacional de Elecciones resolvió registrar la denominación de una nueva agrupación política, Armonía Frempol. Defenderemos la justicia, la democracia, las libertades fundamentales y el respeto a nuestra Constitución, y nos reafirmamos en la lucha contra la pobreza, la injusticia y la corrupción imperantes. Y para rematar, en diciembre menciona que planea divorciarse de Alberto Fujimori. ¿Ustedes creen que Alberto Fujimori, con todo lo que está pasando, dejaría que postule y probablemente gane un escaño en el Congreso a su esposa? Efectivamente no. En enero de 1995, el Jurado Nacional de Elecciones vuelve a darle van a la postulación de Susana Higuchi. ¿Y esta vez por qué? Por un error humano. ¿Qué pasó? El partido Armonía Siglo XXI, Frempol, tenía que presentar 120 congresistas, pero por un error en el tipeo, en la máquina de escribir, salió 117 y no 120. Según la ley, te daban 5 días para subsanar previo aviso. Sin embargo, a esta alianza electoral nunca se le avisó de su error y simplemente se los botó de la contienda y no se les permitió participar. Susana Higuchi no solamente accionaría en el ámbito legal, porque de hecho presentó una petición a la Comisión Interamericana en febrero, y en 1999 la comisión le dio la razón que efectivamente el Estado peruano había violado los derechos de participación política de la señora Susana Higuchi, sino también hizo una huelga de hambre cual Buda. Frente a la división arbitraria del Jurado Nacional de Elecciones. Sí, no, súbete acá, hermano, no te hagas caso a la gente. Hable lo que has acordado. Señores, colaboren, por favor, hablan un caminito ahí. Queremos que el Perú y el mundo sepa que el Jurado Nacional de Elecciones ha vuelto a pronunciarse conculcando los derechos ciudadanos de la ciudadana Susana Higuchi. El Perú lo está viendo. De esta manera, la dictadura quiere impedir un proceso democrático. En nombre de Armonía Frempol, nosotros vamos a continuar con la lucha. La huelga de hambre empezaría un 18 de enero, justo en las instalaciones del Jurado Nacional de Elecciones, exigiendo que se inscriba su alianza electoral Armonía Frempol. Sin embargo, 2 días después, un 20 de enero, Susana Higuchi es trasladada de emergencias a la clínica por un cuadro de deshidratación y neumonía.
La opinión pública estaba a la expectativa de la mejora de Susan Higuchi, porque algo había que reconocer, era una mujer que incluso podía dar su vida por la democracia. Candidatos presidenciales como Javier Pérez de Cuéllar le enviaba flores. Sin embargo, Alberto Fujimori no le visitó ni envió nada. Simplemente mandó a un representante del gobierno, el ministro de Salud, para ver cuál era su verdadero estado de Susana. El 23 de enero, según fuentes periodísticas, Susana sale de la clínica acompañada de su hija Keiko. Y bueno, lo que sigue ya nos los han contado, o en todo caso lo sabemos. En abril, Alberto Fujimori gana las elecciones y en junio del 95 pide el divorcio o presenta una demanda de divorcio por injuria grave y pide la tenencia de los hijos. Injuria grave es básicamente toda ofensa a la honra y dignidad de la persona que él sustentaba porque ella había hecho denuncias de corrupción. O sea, hacer denuncias de corrupción al gobierno de tu esposo era una injuria grave. Claramente el Poder Judicial le dio la razón a Fujimori y pues la causal de divorcio fue esta. Sin embargo, es importante aclarar que Susan Higuchi quería que la causal de divorcio sea acuerdo mutuo y se encontraba incluso una apelación en proceso. Pero se dio cuenta que el Poder Judicial no era tan neutral que digamos y terminó aceptando, a pesar que Fujimori se había quedado con la razón y con sus hijos. En 1996, Susan Higuchi no se rendiría. A pesar de no tener la tenencia de sus hijos, haber sido imposibilitada de postular 2 veces a cargos públicos, seguiría siendo una dura crítica del gobierno, siempre tirando dedo a los divinos montesinos y además opositora de la influencia de los militares en el gobierno. Hay mucha falta de trabajo, la gente lo pide realmente a gritos y la corrupción que hay en la cúpula gubernamental. Yo creo que el ascenso a los corruptos, que prácticamente están privatizando empresas básicas, la gente se va a quedar sin seguro social, van a vender todos los puertos del Perú, yo digo, mañana venderán los ríos y pasado, ¿qué más venderán? Es por ello que en este año empezaría a redactar un libro que se llamaría Cuentos Chinos, donde comentará todo lo que pasó desde el 90 al 94. Sin embargo, este libro nunca será publicado. Además, es en este año donde inicia una demanda para que Fujimori le pague más del $1 millón que le debía, y claramente Fujimori decidió negar la deuda y llevarlo todo a un proceso que durará años. Pero como dice el dicho, el que la sigue la consigue. Susan Higuchi al fin llegará a un cargo público en el año 2000 en las elecciones generales que, como sabemos, ganó Fujimori. Algunos dicen que con roche de fraude. Pero bueno, ella llegó al Congreso con el partido Frente Independiente Moralizador, en el cual también se encontraba el conocido Poppy. Y como también dice el dicho, el que ríe último ríe mejor, ella estuvo presente cuando se hicieron públicos los Vladivideos, el primer Vladivideo de Montesinos Curi, que de hecho tengo un video al respecto, te lo voy a dejar aquí arriba para que también vayas a revisarlo. Ella estuvo en primera fila, fíjate tú, a la persona que habían tildado de loca, de inestable, de mentirosa, al fin comprobaba que todo lo que ella había denunciado por tantos años era verdad. Y a partir de este momento el camino se le ilumina a Susan Higuchi, puesto que el TC le da la razón sobre la deuda que contrajo Fujimori con ella, que de hecho hasta una entrevista más o menos que se dio en 2011 con Milagros Leiva, Higuchi menciona que Fujimori nunca le pagó. ¿Le pagó la deuda? Creo que le debía más de $1 millón. No, ya no quiero nada yo. Pudo denunciar en las comisiones de investigación los hechos de los cuales ella fue víctima, la tortura, los intentos de asesinato incluso que te comenté en el primer video. También votó
para que se lo destituyera del cargo de presidente de la República Alberto Fujimori por haber renunciado por fax, por incapacidad moral, y ella votó a favor de ello. También declaró en las comisiones de investigación que no sabía de dónde venía el dinero con el cual estudiaba Keiko, o en todo caso lo había pagado íntegramente Fujimori. Y también votó a favor de que se retirara la firma de Alberto Fujimori de la Constitución del 93. Susana Higuchi será reelecta como congresista en 2001 hasta el periodo 2006. Además, ese año 2001 le pasó algo curioso, que es que en la prisión de la base naval del Callao, Montesinos le pide disculpas y le dice que todo lo que hizo fue por orden del presidente. Susana Higuchi mencionará en una entrevista también con Milagros Leiva, probablemente en 2011, que Fujimori hasta esa fecha nunca le había pedido perdón. ¿En algún momento su ex esposo le pidió perdón? No. ¿Nunca? Ni tampoco quiero, no. ¿No quiere que le pida perdón? No. Y por último, ¿qué es de Susana Higuchi? Pues es una abuela muy contenta de sus nietos, le gusta una vida familiar, le gusta cocinar, ha tenido recurrentes problemas de salud. Además menciona que fue ella quien le dio o quien le dijo a Keiko que asume el rol de primera dama, cuando Keiko ya estaba grandecita, 19 años, y podía saber lo que estaba pasando. Otra cosa curiosa que ha mencionado en los últimos años es de que parte de su dinero de su familia fueron a pagar los estudios de Keiko, entonces ha habido contradicción en las versiones. También ha mencionado que ella nunca le comentó las denuncias de abuso y maltrato a sus hijos porque no quería crear enemistad con su padre y porque sabía que estaban más protegidos con él que con ella. Algo que también menciona es que ya no le tiene rencor a nadie, que perdona a todo aquel que le ha hecho daño, que ella solo quiere estar bien con sus hijos y con su familia, y que incluso le daría el indulto a Fujimori si es que su familia se lo pide. Es una señora que sigue siendo muy devota, muy religiosa, y que ahora último se le ha visto pidiendo el cese de prisión preventiva para su hija Keiko Fujimori. Es importante mencionar que ella también está a favor de su candidatura. Bueno, la última que postuló a la presidencia, la apoyó públicamente y bueno, básicamente ha borrado o decidido el camino de borrar toda su historia del pasado para poder disfrutar el presente con sus hijos. Me afectaba, ya no. Para mí ya fue. Y yo en estos momentos soy feliz, libre, y quiere vivir el presente. Y quiero vivir el presente. Y bueno, ¿qué es lo que yo creo? Creo que Susana Higuchi ha decidido tener una vida familiar que no pudo disfrutar en su época, pues cuando era más joven y sus hijos eran más pequeños, a través del olvido. Preferir olvidar lo sucedido y tener una vida tranquila, ya que como ha estado tantas veces a punto de morir, pues pondera. Es densa esta historia y ya llegó a su fin. Por favor, te pido que me regales un like si te gustó, me comentes qué te pareció, qué hubieses hecho tú si hubieses sido Susana Higuchi, cómo hubieses manejado la situación. Y también suscríbete si crees que es mejor estar solo o sola que mal acompañado. Déjame ideas también de qué crees que debería ser el video sorpresa o especial para los 1000 suscriptores. Y muchísimas gracias por toda su atención si han llegado hasta acá. Chao. Pero yo estoy ahora con la escuela socratiana, solo sé que nada sé y vivo mi autismo feliz.